Ustedes reciben muchas preguntas sobre el hemograma o la prueba de recuento sanguíneo completo. Te explicaré brevemente cómo se interpreta este test, es decir, qué significa, de forma que puedas entenderlo. Ahora, veamos, ¿para qué sirve esta prueba? ¿Qué significan los resultados? Sí, estamos empezando. Miren, aquí les dejo un ejemplo de un hemograma, amigos. Se miden hemograma, glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos y es una prueba que da información sobre enfermedades y condiciones muy importantes en nuestro organismo. Brinda información sobre anemia, infecciones y enfermedades de la médula ósea. Es una prueba sencilla de hacer, pero da mucha información. Ahora, interpretemos un informe de hemograma típico en orden con usted, veamos cuál es la situación. El primer parámetro es WBC. Esto es inglés blanco sangre célula significa amigos, estos son leucocitos. Una elevación de las células que combaten los gérmenes en su cuerpo, aunque normal en este informe, a menudo es un signo de infección. Puede haber muchas infecciones. Aparte de eso, aumenta en muchas situaciones como alergias, enfermedades autoinmunes, embarazo, fiebre, quemaduras, estrés, pero suele ser síntoma de infección. No es muy común que sea bajo, pero puede disminuir en enfermedades de la médula ósea. Aparte de eso, puede disminuir en algunos medicamentos utilizados, puede disminuir en pacientes con VIH, puede disminuir en enfermedades autoinmunes, las enfermedades del hígado y el bazo pueden disminuir en el crecimiento del bazo. Puede disminuir en infecciones muy graves. Pero como dije, no se ve muy a menudo. Aprendimos que los leucocitos son las células de su cuerpo que combaten los gérmenes. Sí. ¿Qué significa RBC? RBC inglés rechazo sangre célula significa glóbulos rojos. Estas son nuestras células que llevan oxígeno a los tejidos, amigos. Si es alto, significa eritrocitosis. Esto puede indicar una enfermedad con exceso de producción de glóbulos rojos en la médula ósea, generalmente debido a una causa genética. Aparte de eso, insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, problemas en el trabajo del corazón, EPOC, fibrosis en el pulmón, enfermedades renales, algunos tumores del riñón o algunos medicamentos utilizados, o aquellos que viven en altitudes elevadas y viven en pueblos de montaña, niveles de glóbulos rojos también puede aumentar. Entonces, ¿qué significa RBC bajo? Su nivel bajo es señal de anemia, es decir, anemia, amigos míos. La causa de la anemia puede ser mucha deficiencia de hierro, ácido fólico, deficiencia de B12, insuficiencia de la médula ósea. Hay algunas enfermedades autoinmunes que llamamos hemólisis en la vena, puede deberse a ellas o puede deberse a enfermedades crónicas, enfermedades renales crónicas, enfermedades autoinmunes, algunas infecciones, como el VIH, tuberculosis y algunos cánceres, leucemia, linfoma. Colitis ulcerosa, enfermedades intestinales como Crohn, también puede reducir el nivel de glóbulos rojos y provocar anemia. Sí. ¿Qué es HGB, chicos? ¿Qué significa hemoglobina? Esta hemoglobina es una proteína en RBC que acabo de describir. Esta es una proteína encargada de llevar oxígeno a los tejidos, amigos. El aumento de HGB también ocurre por razones como RBC. Cae por las mismas razones. Mire, este paciente llegó a 9,8, entonces hay anemia, es decir, anemia. La razón de esto será investigada por el médico. ¿Será una de las razones que enumeré? Sí. HCT significa hematócrito. Lo que significa es la proporción de glóbulos rojos en la sangre con respecto a la sangre total. Esto a menudo sube y baja por las mismas razones que RBC. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales razones de esta caída? Enfermedades de la médula ósea, algunas enfermedades inflamatorias crónicas, deficiencia de hierro, deficiencia de folato, deficiencia de B12, hemorragias, anemia hemolítica en la que se degrada la sangre, insuficiencia renal, disminución de los niveles de leucemia. Los niveles elevados de hematócrito son raros. Esto puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades cardíacas congénitas, deshidratación del cuerpo, es decir, deshidratación, tumor renal, enfermedades pulmonares o policitemia. Vera es una enfermedad genéticamente sobreproducida. También puede aumentar en esto, pero la hemoglobina, el recuento de eritrocitos y el hematócrito suelen subir y bajar juntos. Su bajeza indica generalmente anemia, es decir, anemia. MCV significa amigos corpuscular significa volumen. Esto indica el diámetro medio de los eritrocitos. Un MCV alto significa, sus eritrocitos son más grandes de lo normal, pero todavía hay anemia. ¿Cuáles son las principales razones de esto? Puede ser deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico o quimioterapia, enfermedad hepática, etc. Un MCV bajo significa que sus eritrocitos tienen un diámetro pequeño y son más pequeños de lo normal.
El MCV bajo también se observa generalmente en la anemia por deficiencia de hierro, talasemia, envenenamiento por plomo o enfermedades crónicas. MCH significa hemoglobina corpuscular media. Esto indica el peso promedio de hemoglobina por eritrocito. Entonces, ¿qué significa la altura de MCH? Esto generalmente indica que tiene una condición genética llamada esferocitosis, o que tiene anemia de células falciformes o que tiene ciertas enfermedades homocigóticas, como la enfermedad de la hemoglobina E. En otras palabras, muestra las situaciones en las que el nivel de hemoglobina en los eritrocitos es alto. Si el nivel de MCH es bajo, también indica que tiene un nivel bajo de hemoglobina. ¿Cuáles son las razones principales para eso? La anemia por deficiencia de hierro se presenta en forma de algunas enfermedades crónicas, anemia relacionada, talasemia y envenenamiento por plomo. MCHC significa concentración de hemoglobina corpuscular. Esto significa la concentración media de hemoglobina de los eritrocitos. Aproximadamente, esta cierta cantidad da el peso de la hemoglobina en los eritrocitos. Entonces, ¿qué significa la altura de MCHC? Esto, al igual que MCH, aumenta en ciertas situaciones. Hereditario si bien es alto en esferocitosis, anemia de células falciformes o enfermedad de la hemoglobina C en el trabajo, los niveles bajos también indican las causas de la anemia. En particular, hay anemia por deficiencia de hierro y algunas enfermedades crónicas. MCHC está nuevamente bajo en talasemia y envenenamiento por plomo. PLT significa plaqueta, las células que llamamos plaquetas son las células que van allí primero y forman un tapón cuando hay un sangrado o una incisión en nuestro cuerpo. Por lo tanto, los niveles bajos de plaquetas pueden resultar en un riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con las plaquetas, es decir, por qué cae PLT? Enfermedades de la médula ósea, aplásicas, anemia, algunos cánceres de médula ósea, deficiencia de B12 o ácido fólico, consumo prolongado de alcohol, intoxicaciones sanguíneas, transfusiones de sangre, algunas enfermedades crónicas, quimioterapia, radioterapia, infecciones virales, embarazo y especialmente algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, enfermedades como ITP, TTP también pueden disminuir. La elevación de plaquetas también puede ocurrir por muchas razones. Aceptamos más de 450.000 como alto, amigos. Las plaquetas también pueden aumentar en la anemia por deficiencia de hierro. Las plaquetas pueden aumentar en enfermedades del bazo o pérdida de su función, algunos tumores de la médula ósea, enfermedades reumáticas, algunos medicamentos utilizados, desintegración de los eritrocitos en la vena, es decir, enfermedades que cursan con hemólisis, y algunas enfermedades inflamatorias del intestino. Demasiada elevación de plaquetas, como más de 700.000 o 800.000, por lo general puede sugerir un tumor de médula ósea. LYM o linfocito, ve aquí el valor de por ciento, ¿qué significa eso? Uno de los leucocitos, amigos, es un tipo de célula que protege a nuestro organismo de las infecciones. ¿Qué significa normalmente linfocitos altos e indica estado de sobreproducción? Esto suele ser varicela, gripe, tuberculosis, paperas, brubeola, CMV, brusele, herpes simplex o un efecto secundario de algunas drogas o infecciones. Algunas enfermedades virales, como la mononucleosis, también pueden deberse a afecciones como hepatitis, enfermedades autoinmunes, después de transfusiones de sangre. Los linfocitos bajos, es decir, la tasa o el número bajos, suele ser una serie de enfermedades infecciosas e influenza, hepatitis, enfermedades autoinmunes, terapia con esteroides, radioterapia, enfermedades de la sangre, algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, síndrome de Biskott-Aldrich, amigos, ataxia telangiectaceae. Estas son enfermedades genéticas, son raras. En casos como un sistema inmunológico insuficiente, el nivel de linfocitos puede disminuir. Los monocitos, o mono, son uno de los tipos de leucocitos. Alrededor del 2 al 10% de los leucocitos en la sangre son monocitos. ¿Qué hace eso? Una vez más, nos ayuda en la lucha contra las infecciones virales, bacterianas y fúngicas. Está bien, ¿por qué aumentan los monocitos? Generalmente infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, infecciones parasitarias, enfermedades del corazón, enfermedades reumáticas, enfermedades pulmonares, tuberculosis, reumatoide. Puede aumentar en casos como enfermedades autoinmunes como artritis, síndrome del intestino irritable o sobrepeso, leucemia, linfoma. Los niveles bajos de monocitos pueden indicar una inmunodeficiencia. Especialmente reumatoide, enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, viral incipiente en condiciones tales como infecciones, estrés extremo, deficiencia de B12, tuberculosis o leucemia, el nivel de monocitos puede disminuir. ¿Qué significa el porcentaje de neutrófilos? El neutrófilo es un tipo de leucocito al igual que los monocitos. Se trata de los leucocitos más abundantes en la sangre. Aproximadamente el 55 a 70% de los leucocitos consisten en neutrófilos. ¿Qué hace eso de nuevo? Es una célula inmune que trata de protegernos de virus, bacterias y hongos.
Está bien, ¿qué significa neutrófilos altos? Recuerda la posibilidad de una infección, al igual que los monocitos y los linfocitos. ¿Qué son estos? Nuestro nivel de neutrófilos puede aumentar en casos de algunas infecciones virales, infecciones bacterianas, lesiones en el cuerpo, cirugía, tabaquismo excesivo, mucho estrés, ejercicio excesivo, uso de esteroides, ataque cardíaco o leucemia. ¿Está bien? ¿Qué significa caída de neutrófilos? Esto indica que la inmunidad está debilitada. Tomar medicamentos de quimioterapia, algunos medicamentos, fallas de la médula ósea, anemia excesiva, fiebre, algunas condiciones que llamamos neutropenia, que aumentan el riesgo de infección, trastornos congénitos de alguna médula ósea, virus como la hepatitis A, B, C, virus del VIH, sepsis, intoxicación de la sangre, reumatoide, las enfermedades autoinmunes como la artritis, las leucemias, condiciones como el síndrome mielodisplásico de la médula ósea también pueden disminuir su nivel de neutrófilos, es decir, su inmunidad. Los basófilos también son un tipo de leucocitos, pero su proporción en leucocitos es baja. Constituye menos de aproximadamente el 1%. Esto nuevamente nos ayuda a combatir agentes infecciosos como virus, bacterias y hongos. ¿Por qué los basófilos están altos? Esto suele indicar alguna afección inflamatoria, pero la especialidad es que en ocasiones puede indicar problemas graves como cáncer o problemas del sistema inmunitario. Por ejemplo, la leucemia basófila puede aumentar la basofilia, el mielo de la médula ósea. Puede aumentar en enfermedades proliferativas, enfermedad de Hodgkin, hipotiroidismo, es decir, bocio, diabetes o extirpación del bazo o inflamación intestinal, nuestro nivel de basófilos puede aumentar nuevamente. Entonces, ¿por qué la basofilia es baja? Los basófilos también pueden disminuir en la fiebre reumática aguda, la neumonía, la terapia con esteroides, el exceso de trabajo de la glándula tiroides, lo que llamamos tirotoxicosis, o bajo estrés extremo. Pero los basófilos bajos no importan mucho. Ahora amigos, miren nuevamente el informe del hemograma, además del porcentaje, hay un símbolo de las mismas celdas con un asterisco al costado. Aquí hay un asterisco junto a linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tener este asterisco indica el número absoluto de estas celdas, no el porcentaje, los porcentajes que acabo de contar. Estos, es decir, el porcentaje y el número, significan casi lo mismo. Las razones que los aumentan y los disminuyen son las mismas que las situaciones que mencioné anteriormente. RDW, rojo celda distribución ancho, significa amigos. Esto también es una indicación de la diferencia de tamaño de los glóbulos rojos entre sí, es decir, un RDW alto significa que los glóbulos rojos son bastante diferentes entre sí en tamaño. Esto puede ser en anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de B12, anemia por deficiencia de ácido fólico. O podría ser en insuficiencia renal crónica. No importa si es bajo. Esta prueba RDW se usa generalmente en el diagnóstico diferencial de la anemia por deficiencia de hierro y la talasemia. RDW es normal en la talasemia y alta en la anemia por deficiencia de hierro. No tiene muchos otros usos. ¿Qué es PDW, chicos? Una prueba que muestra la diferencia de tamaño de las plaquetas, es decir, si el PDW es alto, significa que las plaquetas tienen un tamaño diferente entre sí. Se evalúa junto con el recuento de plaquetas. PDW en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, múltiples, puede estar elevado en cánceres como mieloma, linfoma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y embolia pulmonar. La leucemia, la quimioterapia, la radioterapia o un tipo de anemia llamada anemia aplásica pueden abortar. Pero PDW, como dije, si el recuento de plaquetas es normal, no es una prueba muy importante. ¿Qué es MPV, chicos? Plaquetas promedio volumen, ¿qué significa? Significa volumen de plaquetas. En otras palabras, un valor alto indica que el diámetro de las plaquetas es grande. Si el recuento de plaquetas es normal, no es una prueba muy importante. ¿Por qué el MPV es alto? Se puede ver en algunos tipos de cáncer, hipertiroidismo, exceso de trabajo de la glándula tiroides, se puede ver en enfermedades del corazón, diabetes, deficiencia de vitamina D, hipertensión y un trastorno del ritmo en el corazón. ¿Cuándo caerá el valor MPV? Disminuye en algunas enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Recibir quimioterapia puede reducir su nivel en una anemia llamada anemia aplásica. Pero como dije, esta prueba no es una prueba muy importante si su recuento de plaquetas es normal. ¿Y cuál es nuestra prueba final? PCT. Plaquetacrito, significa el volumen ocupado por los amigos, es decir, las plaquetas en la sangre como por ciento. Es algo así como el hematócrito en los eritrocitos. Significa la proporción sanguínea de plaquetas. PCT se calcula multiplicando el recuento de plaquetas y MPV y dividiendo por 10.000. Esto no es tan importante si el recuento de plaquetas es normal, pero el nivel elevado de PCT es típico, especialmente en la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son enfermedades intestinales.
En estas enfermedades, la elevación del PCT puede ayudar al diagnóstico. Sí, aprendimos sobre la prueba de hemograma. Ahora echemos un vistazo a este paciente. Mira lo que hay aquí: los niveles de hemoglobina, hematócrito, MCV, MCH, MCHC son bajos. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente? Hay anemia. Dado que el MCV también es bajo, los eritrocitos tienen un diámetro pequeño y existe una anemia microcítica. Mira, RDW también ha aumentado. Esto se ve a menudo en la anemia por deficiencia de hierro. Así que este paciente probablemente tenga anemia por deficiencia de hierro. Sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos, decimos que esto es suficiente para la prueba del hemograma.